Ya, a ver, ahora sí voy a tomar asistencia. Cachayo Orbegoso Jimena. Ya, todavía no está. Correa Vázquez Dulce Taís. Dulce, todavía no llega. Guadalupe Díaz Milagros. Tampoco. Nova Ramírez Luis Anderson. Presente, profesor. Ya, Anderson sí está. Talaverano Gutiérrez Joyin. Tampoco está. Villanueva Carguanambo Juan José. Ya. Bueno, y todos los nuevos de ahora, ¿no? A ver. Luana, ¿no? Galarza. Tú eres nueva, ¿no? Sí, profesor. Ya. Luana, vamos a poner asistencia. Luana. Asistencia. Araceli Naomi. Ya, Evangelista. Está. Asistencia. Roberto. Roberto, no se olviden, la cámara prendida. ¿Ah? Asistencia. Ah, bueno, Milagros ya está anotada. Asistencia. Solo disculpe la tardanza ya. ¿Alguien más falta? Jimena, Dulce, Talaverano y Villanueva. ¿Algunos de ellos? ¿Algunos falta? Ninguno, ¿no? Acá está Jimena, por fin. Jimena. Ya. A ver, vamos a... Ya. Prenda su camarita, niños, ya. Prenda su camarita, es necesario. Nos toca el Sacro Imperio, ¿no? Secundaria 2, secundaria 1. De nuevo, seguimos con este tipo de temas. Ya les digo yo, ya no es lo de siempre. No, no es complicado, sí tiene bastantes datos, números, fechas, apellidos, ¿no? A ver, esto yo lo habría marcado antes, ya. Lo habría hecho el tema antes o lo habría relacionado con el Imperio Carolingio. Vamos a ver. En el año 843, mediante el Tratado de Verdún, se dividió el Imperio Carolingio entre los tres nietos de Carlo Magno. La Francia oriental fue gobernada por Luis el Germánico y sus descendientes hasta el año 911 después de Cristo. Tras esto, los nobles alemanes fundaron entonces el Reino Germánico, con monarquía electiva donde cuatro duques de Sajonia, Franconia, Suabia y Baviera elegirían a uno de ellos para ocupar el trono. Esa formación monárquica electiva buscaba la alianza de grandes señores feudales, principalmente en caso de guerra contra los invasores. El emperador representaba a todos los reinos, pero cada uno mantenía el poder feudal sobre sus territorios. Ya, ahora vamos a ver. Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio es bueno, hablamos en clases pasadas, ¿no? Todo esto era el Imperio Carolingio.
Ya. Todo esto era el Imperio Carolingio, ¿no? Todo este territorio. Acá está. Acá mejor. Este azul que dice Francia, más todo esto era el Imperio Carolingio, o sea, era casi toda Europa, ¿no? Sin embargo, se divide durante un tiempo, bueno, con la muerte del hijo de Carlomagno, acá está, con la muerte del hijo de Carlomagno, ¿no? Él divide entre sus tres hijos, Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico, ¿ya? Para Carlos el Calvo queda Francia, que sería Francia básicamente, para Lotario, el medio de acá, y para Luis el Germánico esta parte, ¿no? De Germania, ¿no? Sin embargo, ellos dos se juntan, ¿no? Se juntan y forman el Sacro Imperio Romano Germánico. O sea, básicamente el Sacro Imperio Romano Germánico es el Imperio Carolingio sin Francia. Todo esto que era el Imperio Carolingio se divide, sacan a Francia y queda el Sacro Imperio Romano Germánico. Ellos dos se juntan, ¿no? Ya, la formación del Sacro Imperio Romano Germánico. Ahí está, básicamente. El Sacro Imperio sin Francia, ¿no? Es Carolingio sin Francia. Carolingio era este, ¿no? También conocido como el Primer Reich. Recuerden que Hitler quería fundar el Tercer Reich. A ver si nos sale. Bueno, sale el tercero, ¿no? Pero quiero. A ver, vamos a ver si salen los tres. Si sale así. Los tres Reich. Ya, bueno, Hitler hablaba en su. Hitler hablaba de fundar el Tercer Reich, ¿no? Ya, el Sacro Imperio Romano Germánico es el primer Reich. Es el primer Reich, ¿no? El segundo Reich es el Imperio Alemán. El Imperio Alemán que se disuelve con el fin de la Primera Guerra Mundial. Este es el Imperio Alemán. Este es el segundo Reich, ¿no? Y el tercer Reich, bueno, ya es Hitler, ¿no? Ya es Hitler, ¿no? Pero este es el primer Reich, ¿no? Por eso Hitler hablaba del tercero. El primero es el segundo era el imperio de la de la Primera Guerra Mundial, y el tercer Reich, o tercer gran imperio alemán, es es el de la, ¿cómo se llama esto? El de Hitler, pues, ¿no? O Imperio Antiguo, fue una agrupación política ubicada en la Europa Occidental y Central, cuyo ámbito de poder recayó en el emperador romano germánico desde la Edad Media hasta inicios de la Edad Contemporánea. El proceso de formación del Sacro Imperio Romano Germánico está asociado con la política de descentralización en la región. Otón I fue electo el emperador en el año 936 y durante su reinado comandó a los ejércitos que derrotaron a los húngaros, garantizándose así prestigio y gran influencia en su relación con los nobles alemanes y con la Iglesia Católica, a la cual defendía después de que fuera nombrado sagrado emperador por el Papa en el año 962. Es así como nació en el Sacro Imperio Romano Germánico. A ver, la idea de Sacro Imperio, a ver, Roma ya no existía, pero seguía siendo como que una gran, como tenía un linaje, ¿no? Pertenecer a Roma, era como tener linaje, ser romano, ¿ya? Entonces, por más de que Roma ya no existía, muchos bárbaros o descendientes de los bárbaros querían recuperar el honor del Imperio Romano, querían ser gobernantes de Roma. Por eso es que forman el Imperio Romano Germánico, ¿no? Esta zona es de Germania, ¿no? Esta es la zona de Germania, de acá vienen los bárbaros. Y esta parte es de Roma, ¿no? Toda esta parte es Roma. Quieren mantener ese linaje, ¿no? Esa categoría. Ahora, como el emperador de ahí no era muy conocido, lo que hacen ellos es algo sencillo. La iglesia
el Papa en ese tiempo, no, como siempre siempre, y siempre lo tengo que mencionar, ¿no? La religión en sí misma no es mala, ¿no? Tiene mucho que ver con quienes han gobernado, ¿no? Con quienes han estado gobernando. ¿Quiénes han estado gobernando? ¿Ya? Y bueno, durante esa época el Papa, ¿no? Lo que quería era territorio, querían poder los papas, ¿ya? Por acá estaban los estados vaticanos. Vamos a poner acá. Estados Vaticanos. Los, los estados vaticanos. ¿Qué eran los o estados pontificios, no? Que era en la parte de Italia, ¿no? Por acá estaba. Acá está. Los estados pontificios. ¿Qué eran los estados pertenecientes netamente a la iglesia, ¿no? Netamente a la iglesia. Entonces, acá estaban los estados pontificios, le pertenecían a la iglesia, ¿no? Entonces, lo que el Papa quería era territorio, lo que la iglesia quería en su momento era territorio. Y lo que quería el sacro, bueno, el emperador, este emperador romano, germánico, lo que quería era era el prestigio del Papa, ¿ya? Entonces, mira, hacen un tratado, hacen una alianza. Ellos le van a dar territorio al Papa, a los estados pontificios, y él le va a dar su bendición. La bendición del Papa en esa época era muy importante. Era muy importante. Todo el mundo le hacía caso al Papa porque el Papa era el representante de Dios, el representante de la iglesia. Entonces el Papa le dice, te voy a dar mi bendición, tú vas a ser el heredero de Roma. A pesar de que por acá existía todavía el Imperio Bizantino. Pero le decía, tú vas a ser el heredero de Roma, el nuevo heredero romano. ¿Ya? Y a partir con la bendición del Papa se vuelve un imperio santo, ¿no? Por eso es el Sacro Imperio. Sacro viene de santo, ¿no? Eran el Imperio Romano Germánico por la alianza entre el Tratado de Verdún, ¿no? De de lo que sería el Tratado de Verdún, ¿no? Esta es la parte romana, esta es la parte germánica, ¿no? Se unen ellos dos, y ya dejemos en Francia, ¿no? Se unen ellos dos y forman el Imperio Romano Germánico, ¿no? Hasta ese momento. Con la bendición del Papa es el Sacro Imperio, ¿no? El Imperio Santo. Dinastía Sajonia. Estos son de Alemania, ¿no? Vienen de Alemania. Otón I el Grande, rey de Alemania y primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, conocido como Otón I. Miembro de la dinastía sajona, era hijo del duque Enrique el Pajarero de Sajonia, rey de Alemania como Enrique I desde 920, y de su segunda esposa Matilde de Westfalia, artífice de una profunda reorganización interna del reino alemán, vencedor de los Mayares. Otón I fue sin duda la figura política más importante del siglo X europeo. Desde el primer momento puso en marcha la consolidación de la autoridad real, exigiendo a los grandes señores el cumplimiento de sus deberes de vasallaje. Recuerden, había ¿cómo se llama? Había un rey y habían los señores feudales. Los señores feudales tenían que deberle obediencia al rey. Y desde la elección de Otón I como rey, él, para poder tenerlos controlados, impuso su autoridad sobre el resto de señores feudales. Sobre el resto de señores feudales. Dijo, me van a hacer caso, a partir de ahora tienen que respetar mi autoridad como rey y cumplir sus deberes, ¿no? Ya. Las provincias de Lorena y Borgoña pronto caerán en sus manos. En el año 951 tomará la zona norte de Italia, apelando a la defensa de la reina Adelaida, que estaba siendo acosada por Berenguer II. Desde este territorio partió al sur y tomó todo el reino italiano, entrando victorioso en Pavia en 951, donde, siguiendo de nuevo la tradición carolingia, se hizo proclamar rey de los francos y los lombardos, para casarse a continuación con Adelaida. Para casar. Por el frente oriental logró detener las devastadoras incursiones de los húngaros al derrotarlos en Lechfin.
Trascendental victoria pues los detienen definitivamente. Resuelto este problema, surge uno nuevo con el levantamiento de su hijo Luidolfo, escribiendo, ya, duque de Suabia, con el apoyo de su cuñado Conrado el Rojo. Otón I aplastó la rebelión de su hijo un año más tarde con la ayuda de su hermano Enrique I, duque de Baviera. Otón I había confirmado su posición como líder europeo, por lo que sería coronado emperador por el Papa Juan II, lo que suponía la refundación del Sacro Imperio Romano Germánico, recuperando el esplendor conseguido con Carlomagno. Otón I realizó una férrea tutela del papado, como se pone en manifiesto con la institución de Juan XXII en el año 963, acusado de traición al no aprobar la intromisión del emperador en los asuntos eclesiásticos, situando en el pontificado a León VIII. Muere en Sajonia en el año 973. O sea, tal poder tenía el emperador, el sacroemperador, que podía poner y sacar papas, según su conveniencia, ¿no? Muchos de ellos hacían esto, ¿no? Muchos de ellos hacían esto, ¿no? Es un poder supremo, ¿no? El anterior gran poder era el Imperio Carolingio, pero a manos de Carlomagno. Con la muerte de Carlomagno se pierde, ¿no? Se pierde el Imperio Carolingio y se pierde el gran poder europeo. Sin embargo, lo llega a recuperar Otón I con la formación del Sacro Imperio, ¿no? Otón II el Rojo fue rey de Alemania e Italia y coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, del 967 al 983. Casado con Teófano Esclerano o Teofanía del Sacro Imperio, princesa bizantina. Tuvo con ella al futuro Otón III. Tenía 18 años cuando subió al trono después de la muerte de su padre. Era rey desde el año 961 en el que fue coronado en Aquisgrán y coemperador desde 967. Este Aquisgrán es en Bizancio, no en Bizancio, en el Imperio Bizantino. Aquisgrán, todas zonas son bonitas. En Germania, ¿no? Ya. Pero cerca a Alemania, ¿no? Lo que sería Alemania por ahí, ¿no? Lo que está por Colonia, Bélgica, ¿no? Toda esta zona. Muy llamativa ella, ¿no? Con sus detalles, ¿no? Ya. Y coemperador desde 967. Su gobierno fue más difícil que el de su padre, tal vez porque él no tenía la misma autoridad. Y con menos éxitos. Había conflictos con su propia familia, con su madre Adelaida, que no quería la nueva teofanía, y se mezclaba continuamente en la política. Luego con su cuñado el bávaro, el duque Enrique, que aspiraba a suceder en el ducado de Suevia, Lotaringia y también Italia. Una vez solucionados estos problemas, Otón II pudo volver sus ojos hacia Italia y Roma. En el 981 se encuentra en Roma, donde en un sínodo bajo la presencia de Benedicto VII, el Papa, fue disuelta la diócesis de Merseburg, fundada por Otón I. Reclamó los derechos sobre los bizantinos en el sur de Italia. Una imprudente expedición militar a Italia meridional en 982 terminó con un encuentro frontal con los musulmanes, siendo derrotado completamente. Esto es en la época de las cruzadas y todo eso, ¿no? Como recuerden que siempre perdieron contra los musulmanes, ¿no? Nunca pudieron ganarles. El emperador huyó, pero murió de malaria en Roma en diciembre de 983 con apenas 28 años. Su tumba se encuentra en San Pedro, ese es en Italia. Los contemporáneos vieron la caída de Otón II y su muerte prematura como una venganza de San Lorenzo, al que estaba dedicada la diócesis de Merseburg, con que él había hecho desaparecer. Otón III, el nieto de Otón I. A la muerte de su padre solo tenía 3 años. Fue coronado como Otón III en Aquisgrán.
Su madre Teofanía tomó la regencia y la mantuvo hasta su muerte en el 991, pero tenía dificultad de afirmarse como representante a causa de las sospechas de los obispos del imperio que alegaban: una mujer como regente es más una griega. A eso se suma la antipatía de su suegra Adelaida. Murió joven a los 35 años el 15 de junio del 991, por lo que la regencia pasó a la emperatriz, a su suegra, Adelaida, que por fin había conseguido su propósito. Ya, normalmente, como saben, ¿no? Ahí había un machismo imperante durante toda esa época, durante muchos años. Y normalmente las mujeres no asumían el cargo como que de reina, ¿no? Sino eran como regentes, ¿no? La propia Cleopatra también, a pesar de ser la reina, bueno, faraón es un término que no se usa, ¿no? No es correcto usarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Cleopatra, que es conocido como la faraona o la reina egipcia, ¿ya? Ella es la reina regente. Para que haya una reina regente significa que hay un rey en el poder, un hombre, tiene que haber un hombre siempre. Entonces lo que hacía Cleopatra era poner a sus hijos menores como reyes, y ella era la que gobernaba, ¿no? A sus hijos más pequeños los ponía como reyes, ¿no? Y ella gobernaba. Es lo mismo que pasó con Adelaida, ¿no? El nieto, el más pequeñito, era el rey en su momento, pero Adelaida era la reina regente. Entonces, ella, en efectos prácticos, ella era la que gobernaba, ¿no? Ella era la que tenía el poder. Hasta que su hijo o su nieto se levante, ¿no? O depende de la influencia que tenga, ella iba a gobernar siempre, ¿no? Corona imperial del Sacro Imperio Romano Germánico. Miren qué bonita corona, ¿no? Este, y con la cruz, ¿no? La cruz, porque era un representante papal, ¿no? Un representante, era una bendición papal. Los otones tenían la intención de conseguir la unidad entre la parte germánica y la italiana, lo cual Otón III buscará conseguir desde sus 16 años, edad en que ya asumía el trono. En el año 998 escogió a Roma como capital y centro administrativo de su imperio, recuperando costumbres y ceremonias romanas y bizantinas, pero manteniendo siempre un estrecho vínculo con la iglesia. Nombró a su sobrino como nuevo papa, con el título de Gregorio V, primer papa alemán, y tras la muerte de a Silvestre II, primer papa francés, año 999. En febrero del año 1001 fue expulsado de Roma a raíz de un levantamiento de la población. Se fue un toque el internet. Mm, ¿Se ve? No, no todavía, ¿no? Ya espero que así funcione mejor. Ya, en febrero del año 1001 fue expulsado de Roma a raíz de un levantamiento de la población y se trasladó a Rávena. Al dirigirse de nuevo hacia el sur para conquistar Roma con su ejército, murió en el castillo de Paterno el 23 de enero de 1002. Enrique el Santo, último monarca de la dinastía sajona, hijo de Enrique II el Pendenciero, duque de Baviera.
estableció como capital del imperio la ciudad de Bamberg. Es un personaje cuyas actuaciones resultarían muy importantes en la evolución de la historia de la Iglesia. En 1014, con motivo de su coronación como emperador, solicitó al Papa Benedicto VIII la recitación del credo con la alusión del filioque, con la inclusión del filioque, que era la fórmula popularmente aceptada en sus territorios francos y germanos. El Papa accedió a su petición, con lo que por primera vez en la historia el filioque se usó en Roma. Este hecho sería de gran trascendencia, pues sería la justificación para la separación de las iglesias ortodoxas orientales tras el Cisma de Oriente de 1054. Enrique II murió el 13 de julio de 1024 y fue enterrado en la Catedral de Bamberg. Enrique II y su esposa Santa Cunegunda no tuvieron hijos y bueno, por eso es el último de su dinastía, ¿no? Um, ya, según el filioque, según la tradición, bueno, hay como que tres personas, ¿no? En la Trinidad, según la tradición clásica, ¿no? La tradición histórica de la Iglesia Católica especialmente, ¿no? Bueno, la Iglesia cristiana, ¿no? Según la Iglesia Ortodoxa, del Padre viene el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Y según la Iglesia Latina, del Padre viene el Hijo y del Hijo y el Padre viene el Espíritu Santo, ¿no? Son como que son cuestiones. La cosa es que en el 1054 ¿dónde está? Sí, en el 1054 lo que era la Iglesia Católica, esto lo vimos en el Imperio Bizantino, Iglesia Ortodoxa, se desprenden, se dividen. ¿No? ¿Cuál es la diferencia? A ver, la diferencia entre católicos y ortodoxos. Creen en la figura del Papa. Los ortodoxos no creen en el Papa, ellos tienen otra figura, tienen un patriarca. El Espíritu Santo surge del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo surge solo del Padre. Ellos esta Trinidad no les va tanto, ¿no? El matrimonio debe unir para siempre. Creen en el divorcio. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, siempre te dicen en la Iglesia Católica, ¿no? A pesar de que hay divorcios, ¿sabes? En la Iglesia Católica, porque se han adecuado los nuevos tiempos. Porque era como que la gente decía, ¿no? Antes sí se casaban, ¿no? Y no se divorciaban. Ahora la gente dejó de casarse porque decían, oye, si me caso por la iglesia, no me voy a poder divorciar. Entonces mejor no me caso. Y la iglesia estaba perdiendo esa, bueno, más que fuente de ingresos, esos fieles, ¿no? Que se casaran. Entonces empezaron a divorciar, pero sí con bastantes restricciones. Incluso el divorcio tiene que estar firmado por el Papa, ¿no? Es complicado, tienes que mandar una petición, una solicitud, lo mandas a Roma, de Roma lo mandas al Vaticano, el Papa tiene que leerlo, administrarlo y firmarlo, ¿no? Complicado. No es una locura, pero tampoco es tan fácil, ¿no? Creen en el purgatorio, no creen en el purgatorio, creen en la prueba por entrar al cielo, la Virgen María es totalmente inmaculada, la Virgen María era como cualquier otra persona, según la Iglesia Católica, María nace sin mancha, ¿no? Del pecado original, ¿no? O sea, María nace sin pecado. Supuestamente Adán y Eva transmiten el pecado original a todos sus hijos, salvo a María que fue separada, ¿no? Y los ortodoxos dicen, no, no hay razón. La confesión debe ser privada, los pecados deben ser limpiados de forma pública, a la que falta. Se usan imágenes para representar a las figuras de las iglesias, a las figuras religiosas. Esto es lo que se conoce como los iconoclastas, ¿no? Tienen ¿cómo se llama? Este moradito, ¿no? El señor morado, el señor de los milagros que hay en la iglesia católica, o la señora de tal, o la escultura, o en las iglesias mismas, ¿no? Que hay como esculturas divinas, ¿no? O pinturas también, ¿no? Hay distintos símbolos, o en el mismo rosario. A ellos no, ¿no? A ellos no les gusta, no usan imágenes.
porque dice que no tienen que ser representados. Muy popular en la zona occidental de Europa, mayor relevancia en la zona oriental. Acá está el patriarca, ¿no? Que no es un papa, ¿no? Es básicamente un patriarca. La iglesia ortodoxa está en la zona oriental, ¿no? En lo que es... Si solo nos vemos Europa, esta parte es cristiana, católica, y esta parte es ortodoxa, ¿no? Bastante popularidad en Rusia, en toda esa zona. Entonces se dividen, en el Cisma de Oriente se dividen diferencias irreconciliables. Irreconciliables. Antes eran una sola, todas las iglesias, entonces todo estaba supeditado al Papa romano. Con este problema se dividen, ¿no? Eh, Gracias al filioque, ¿no? Y bueno, luego de las dinastías Sajonia, o Sajona, que viene de Sajonia, viene la dinastía Franconia, que viene de los francos, ¿no? Conrado II, perteneciente a la dinastía Salia o dinastía Francona, estuvo casado con Gisela de Suabia, con quien tuvo al futuro Enrique III el Negro. Se enfrentó a los grandes señores y cleros terratenientes, que habían sido la base de los gobiernos de sus antecesores, Otón I y Enrique II, al sustituir en las funciones administrativas al clero por funcionarios civiles. Otorgó privilegios que provocaron una liberalización del mercado, lo que promovió el comercio. En 1039 cayó enfermo y murió de gota en Utrecht. Creo que es algo con la vista, la gota. Ah, no, no es con la vista, es el pie. Síntomas comunes apareció. Oh, man, qué feo queda. Enrique III el Negro se casó con Guninda, una hija de Canuto el Grande, que falleció 2 años después. Luego con Agnes, Poitou, 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 o Poitiers, hija del duque Guillermo V de Aquitania, con quien tuvo al futuro emperador, Enrique IV. Fue un claro representante del cesaropapismo. Sí, estaba bastante interesado en la cultura romana, ¿no? Y en la católica, al marcar la supremacía del emperador sobre el papa. Durante su reinado, el Sacro Imperio llegó a su apogeo, punto al cual no retornaría hasta los tiempos del emperador Carlos V. Este es en España, ¿no? Con el rey español, Carlos I, más o menos. El otro es la querella de las imágenes, esta es la querella de las investiduras, ¿no? Enrique IV protagoniza la querella de las investiduras con el Papa Gregorio VII. Esta se inició porque la iglesia no aceptaba que el emperador nombrara a los obispos del Sacro Imperio Romano Germánico, pero en el fondo era determinar quién tenía más poder, el Papa o el emperador. Siempre ha sido una lucha de poderes, ¿no? Enrique V. Esto es como cuando, no sé, cuando se cae algo, ¿no? Esto es como cuando se cae algo entre, no sé, para los que tengan hermanos. Eh, y dice, no, tú lo has votado, no, tú lo has votado, ¿no? Y al final van tanteando. Es una tontería, ¿no? Cualquiera de los dos podría recogerlo estirando el brazo nomás, ¿no? Pero no es tanto eso, sino es saber quién gana, ¿no? El tanteo. Como una lucha de poderes, ¿no? Siempre. O cuando, no sé, pides permiso y tu papá te dice que sí, tu mamá te dice que no, no sé. O sea, es básicamente, no importa tanto el hecho, sino el fondo, ¿no? El fondo, a ver quién tiene más poder, quién logra imponer su autoridad, ¿no? No es necesariamente por medio de los golpes o la fuerza, ¿no? Sino por medio de coerción. Enrique V firma el concordato de Worms con el Papa Calixto I, poniendo fin a la querella de las investiduras. Se acordó que los así investidos se debían al Papa en lo religioso y al soberano laico en lo civil. Básicamente, ¿no? Transaron. Dijeron, ya vamos a encontrar una solución salomónica. El Papa Nicolás II estableció la elección pontificia sería privativa del cónclave. El cónclave es esta gracia que hacen los obispos, ¿no? Para la elección del Papa, ¿no? Cónclave. Se encierran los principales obispos y ¿qué picharán, no? Rezan y al final votan, ¿no?
Rezan, hablan entre ellos, ¿no? Y votan. Secreto, ¿no? Asesinato de Felipe II de Suabia de la casa de Hohenstaufen. Se inventa la primera arma real de fuego en Florencia, que ya lo tenían los chinos, ¿no? Pero lo usaban básicamente para fuegos artificiales. Matrimonio de Enrique IV de Francia con María de Medicis. Este no es Medicis, es Medicis. Es una casa importante, ¿no? Era gente rica, ¿no? Que logró obtener poder, ¿no? Medici. Los Medici. Francisco II renuncia a la corona imperial para mantenerse únicamente como emperador austriaco. Acá está, los Medici. Medicis. General, ¿no? De ellos tal vez el más reconocido es Lorenzo de Medici, ¿no? A él, Maquiavelo le escribe su libro, El Príncipe, ¿no? Lorenzo el Magnífico, ¿no? Lorenzo de Medici, que gobernaba Nápoles, ¿no? Toda esa zona italiana. Y para Maquiavelo era él el que debería unificar Roma, bueno, no Roma, Italia, porque Italia era una serie de estados, eh, reinos italianos. Era una serie de reinos no separados. Italia no existía, al igual que la misma Alemania, ¿no? Antes de la unificación. Eran reinos, cada uno con sus culturas, sus broncas, ¿no? Por eso muchos hablan incluso, bueno, hablaban, ¿no? Realmente se ha dejado, ¿no? Pero hablaban el siciliano, el napolitano, ¿no? Eran estos, ¿no? El Estado Pontificio, los toscanos, Spoleto, ¿no? El reino de Nápoles, reino de Sicilia, Verona, eran distintos, ¿no? No eran uno solo, ¿no? Ya. Considerado el primer emperador y formador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿quién es? Otón primero. Otón I, muy bien. Otón I. Batalla en que Otón vence a los húngaros. ¿Será? Lichtenfeld. Batalla de Lechfeld. Ya, esa, pongan esa. Acá está, ¿no? La batalla Lechfeld, ¿no? Esos nombres ahí, raros, ¿no? Emperador que afrontó con Gregorio VI, con Gregorio VII la querella. Enrique IV. Enrique IV. Enrique IV, sí, ¿no? Claro, Enrique IV, ¿no? Protagoniza la querella de las investiduras. ¿Entre quiénes se dio el concordato de Worms? Creo que está, ¿no? El concordato de Worms. Primero, sí. Concordato de Worms con el Papa Enrique V con Calixto I, ¿no? Enrique V con el Papa Calixto I. Este es Enrique V y el Papa Calixto I. Esta es nuestra tarea. Ya. El origen del Sacro Imperio Romano Germánico se remonta al Tratado de... A ver, no sé si en este caso se refieren al Tratado de Verdún que lo separa. Sí, en este caso sería el Tratado de Verdún, ¿no? Que es como que no mencionan otro tratado, ¿no? De formación, simplemente es una alianza que tienen entre ellos, ¿no? El Tratado de Verdún. El primer monarca de la dinastía sajona, bueno, Otón 1. claro, Otón 1. fue Otón I. Sí, Otón I. Eh, sí, Otón. El Papa Gregorio VII escribe Dictatus Papae donde sostiene que... ¿Cuál? Eso no lo menciona en la ficha. Creo que es la C. Ahora vamos a ver ya. Papa Gregorio VII, ¿no? Los pontífices se encuentran subordinados al emperador.
Se otorga la libertad religiosa en el Sacro Imperio Romano Germánico. El pontífice se encuentra por encima de cualquier poder. El pontífice tiene influencia política ilimitada. La elección del Papa debe ser realizada solo por clérigos. Ya, este es el enfrentamiento que tienen, ¿no? Entre Enrique IV, creo, y el Papa, o Enrique V y el Papa Gregorio VII, ¿no? La querella y las investiduras. Sobre quién tiene que nombrar, ¿no? A los gobernantes civiles y religiosos, ¿no? Porque no había distinción hasta ese momento. ¿Y cuál es su... Acá está, ¿cuál sería? El Papa se encuentra por encima de cualquier poder. Sí, ese sería en términos generales la más importante, ¿no? El Gran Interreño fue una serie de medallas establecidas por Federico II de Sajonia, la separación definitiva del Sacro Imperio Romano Germánico de la Iglesia Católica, el fuerte enfrentamiento entre Enrique IV y Gregorio VII, el conjunto de ideas reformistas de Gregorio VII, un periodo de anarquía total en el gobierno del Sacro Imperio Romano Germánico. Vamos a ver. Gran Reino. Claro, esta es, ¿no? Un periodo donde había bastantes reyes, ¿no? Donde se disputaban el poder entre ellos mismos. El gobierno del emperador es conocido como el Primer Reich debido a su grandeza. Profe, ¿la 4 cuál es? La 4 es la E. ¿no? La 5, a ver, ¿cuál? La 4 es la E y la 5, ¿cuál dicen que es ustedes? Otón 1. Sí, Otón primero, ¿no? Es el fundador. Otón 1, profesor. Sí, sí, sí. Es el fundador del Sacro Imperio, ¿no? Es el pontífice que en el año 1059 ordena la elección de su sucesor fuera reservada a los canónigos. Sí, Nicolás II. ¿Seguro? Ya. El partido gibelino asume el poder del Sacro Imperio Romano Germánico durante el gobierno de la dinastía. Los gibelinos. ¿Son los sajones? Los francones. Esta es la C. La 7 es la C. Emperador del Sacro Imperio Romano. ¿Cuál es las 6? La 6, según nos comenta Nicolás II. Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de la dinastía Hohenstaufen, fue excomulgado por el Papa Gregorio IV por no acatar las órdenes de la Iglesia. Este es el de acá, ¿no? Por acá no leímos. Enrique. A ver, un segundo. Este es Federico II, la 8. Ya. La firma de él por Calixto II y Enrique V logra la reconciliación del Imperio Germánico y el poder papal. ¿De cuál es? Concordato de Worms. Concordato. Es el de Worms, ¿no? Sí, el concordato de Worms. Muy bien, la C.
La reforma general de la Iglesia desarrollada por el Papa Gregorio VII durante el medioevo tenía como objetivo reservar el derecho a obispos, prohibir a los eclesiásticos el matrimonio, eliminar a la nueva dinastía franconia en el Sacro Imperio Germánico, posibilidad de destituir a los emperadores, otorgar autonomía política a la Iglesia frente al poder real. Es esta cualquiera en qué es. ¿Cuál es el gran problema que tienen eh, ¿cómo se llama? El Sacro Emperador con el Papa. Muchos de estos, ¿no? Pero el principal, como ya saben, es un pulso, ¿no? Es es la D, ¿no? Posibilidad de destituir a los emperadores, porque si él ganaba, iba a tener todo el poder, el Papa. Al final no ganó ninguno, ¿no? Esta es la D. La D. Ya. ¿Alguna duda? Con esto terminamos.